Señor licenciado José Antonio Ortega, muy buenos días. Buen día, mi querido amigo, el doctor Fernando Londoño. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte. Pues yo estoy muy bien y muy contento porque veo que en México ya vencieron el coronavirus No, y que ya pasó esa pesadilla y que están en descenso y que adiós al coronavirus. Ah, pues si eso lo dice el presidente, habrá que creerle. ¿Qué nos dice usted, José Antonio? no hemos vencido todavía la pandemia del coronavirus. Tenemos en la Ciudad de México una crisis en cuanto a los hospitales que han designado para que lleguen a atenderse las personas que han sido contagiadas. No se han hecho pruebas suficientes y hay muchísima gente que no está respetando la cuarentena. Tenemos verdaderamente un desastre en cuanto al coronavirus y dijeron todavía ayer que el día 8 llegaríamos a la punta de la curva, pero yo veo muy difícil que vayamos a poder retornar porque no se han hecho pruebas, no se ha hecho seguimiento de los infectados y hay mucha gente que sigue infectando sin que haya ningún control por parte del Estado mexicano. Y esto nos va a hacer a los mexicanos que se prolongue la cuarentena por otro tiempo que no sabemos todavía cuánto va a durar. Nos han venido diciendo de que 30 días más, otro poquito más, etcétera, pero pareciera que no hay una estrategia, que no hay un plan y que el número de contagiados, de acuerdo al factor centinela, dicho por el propio subsecretario Hugo López-Gatell, se tiene que multiplicar por 8.2 para saber realmente cuántas personas están infectadas de las que nos están diciendo diariamente. Después se desdice y dice que no es por 8.2, que tiene que ser por otro factor, que hay una tabla, que él la va a mostrar, no ha mostrado ninguna tabla, entonces hay verdaderamente un desastre en cuanto al coronavirus en México y no es cierto lo que está diciendo el presidente López Obrador de que ya vamos de salida, doctor. Bueno, también dijo que había suficientes camas, que el problema era tal vez buscarlas porque había sitios donde había camas disponibles y otros sitios donde no lo había. ¿Cuál es el sentimiento de la gente? Si La, tienen capacidad los hospitales de México, como no la tienen, por ejemplo, los hospitales de Nueva York, de atender a la gente que está enferma y la gente se queda en los pasillos y se queda en su casa o se mueren los ancianatos en Nueva York. En México, ¿cómo estamos? En México, la gente que ha sido infectada le cuesta mucho trabajo que la atiendan. Y a veces es un martirio andar de hospital en hospital para que los reciban. Y eso por lo que nos dice a nosotros la gente, no lo que está diciendo el gobierno todos los días en su programa de conocimiento del coronavirus. Entonces, la gente se queja de que no encuentra el lugar de donde deban de ser atendidos. Y vemos con tristeza cómo hay muchas de las personas que han sido afectadas que no encuentran el hospital adecuado para que los atiendan. Entonces, eso tampoco es cierto, lo que está diciendo el presidente López Obrador. Bueno, y en materia de seguridad, yo recuerdo tanto alguna entrevista que tuve con un distinguidísimo director de una de las más grandes empresas de México cuando le decía hace ya unos cuantos años, tengan cuidado con el narcotráfico, porque el narcotráfico es una tragedia, el narcotráfico, el tráfico de la cocaína es un desastre y vienen para México. Y me decía, en México eso no puede pasar. Y resulta que la violencia en México por lo menos estaba desatada. ¿Cómo está ahora? En época de coronavirus, ¿han bajado los índices de violencia, José Antonio? No, no han bajado. El año pasado tuvimos el mayor número de personas asesinadas dolosamente, 35,000 en el año. Tenemos una tasa
alrededor de los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes en el país, y no han bajado los homicidios durante este año, se están incrementando. Tenemos más muertos por crimen organizado que por coronavirus, y hay partes del país en donde son verdaderamente estados fallidos, donde hay un control por parte del narcotráfico, donde ellos son los que cobran impuestos y ellos se han apoderado del uso de la fuerza legítima que le debiera tener el Estado, la ejercen ellos. Entonces, además de la pandemia del coronavirus, además de la crisis económica que nos trae esta pandemia del coronavirus, tenemos la crisis social de la violencia que provoca el crimen organizado, en donde varias partes del país están sufriendo de estos señores. Estos señores en días pasados repartieron despensas en algunos de los lugares donde operan, reparten dinero para ganarse a la gente y para que sean la gente la que los proteja cuando hay algún operativo. Pero hay una presencia clara de esas bandas de crimen organizado que trafican drogas, que secuestran, que extorsionan, que cobran derecho de piso, que lesionan, que roban, y que obviamente es otra de las pandemias gravísimas que tenemos en nuestro país, mi querido amigo Londoño, doctor Londoño. Pues es que José Antonio Ortega, estamos hablando con un amigo, viejo amigo mexicano de esta casa, uno de los juristas más importantes de ese país. Y tenemos que decirle que esa es la técnica de la mafia. La mafia tiene que comprometer a la gente. Cuando Pablo Escobar murió, Pablo Escobar, el más temible, terrible, insondable bandido que ha habido en América y probablemente en el mundo, mucha gente lo acompañó al cementerio y entonces seguían yendo a la tumba y le seguían llevando flores, porque claro, al mismo tiempo que mataba a mucha gente, se conquistaba a mucha gente por el camino del dinero, por el camino de la corrupción. Eso es viejísimo. Pero esto nos indica, José Antonio, de que el negocio sigue vigente a pesar del coronavirus. Habíamos creído que esto era un golpe, el coronavirus también era un golpe muy duro para la mafia, porque ¿quién sale a la calle a abastecerse de cocaína y de marihuana? Parecería, por lo que usted cuenta, o que tienen reservas suficientes para aguantar mucho tiempo, reservas de dinero, de recursos económicos, o que el negocio sigue vigente. ¿Cuál es el pulso que ustedes tienen en México? Me parece que el negocio sigue vigente, me parece que además también tienen recursos de sobra para seguir operando, y me parece que en el país se sigue consumiendo droga, porque desgraciadamente la droga se consume aquí y se manda hacia los Estados Unidos, que es la principal fuente de narcotráfico, que lleva a estas bandas criminales a hacer su operación. Pero se sigue consumiendo, se sigue traficando y siguen operando estas bandas criminales en el país. Mientras eso siga, ni Colombia ni México conocerán la paz y la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Mientras haya narcotráfico, tendremos violencia y tendremos corrupción y tendremos todos los males imaginables que pueden acosar a una sociedad organizada. El narcotráfico es la fuente, es el origen de todas nuestras desventuras y de muchas las desventuras de nuestro país hermano, de ese gran México que llevamos en el corazón. José Antonio Ortega, que Dios nos tenga de su mano y que logremos vencer el coronavirus y la mafia del narcotráfico. Ojalá sea así, José Antonio. Ojalá primero Dios te escuche y así sea, tanto para mis queridísimos hermanos colombianos como para nosotros que estamos sufriendo el coronavirus y la violencia del narcotráfico. Ojalá Dios se apiade de nosotros y nos dé una luz para poder avanzar con estos dos males que nos están asesinando en el país.